¿Qué pasa con el caso de Ayotzinapa? Pues sí se configura un crimen de Estado, es un delito perpetrado por agentes estatales porque el procurador arman juntos un documento que termina siendo conocido como la verdad histórica. Primero es una mentira. 80 personas que mienten, había participación de grupos criminales y había participación del ejército. Mintieron que había un crimen, que lo ocultaron, pero nos quisieron ver la cara a todos, porque así estaban acostumbrados. Ayotzinapa rompió cualquier barrera, porque la prensa internacional se volcó sobre eso, Manuel. Fue una prensa desvergonzada, que no investigó, que no son otra cosa sino centros de espionaje. En todos hay un militar asignado. Y solo ellos pueden autorizar que se apaguen las cámaras. Tengo un libro que se llama La guerra que nos ocultan, detalla con nombre y apellidos los militares que sabían y que tenían la información de todo lo que pasaba aquel día en Iguala. El caso lo lleva a una fiscalía, el caso de Rosario Robles. Ella lo que hizo fue apegarse a los beneficios de una ley que no consideraba la corrupción. ¿Y qué hizo Gernanero con este caso? Un entuerto. El problema en el caso de Ayotzinapa es que lo va a atender la misma fiscalía, porque el fiscal camina en otro sentido y en otra velocidad. Le doy la más cordial de las bienvenidas al maestro Francisco Cruz, que se encuentra aquí con nosotros sin máscaras a través de los Reporteros MX. Maestro Paco Cruz, un fuerte abrazo. ¿Cómo está? Este fin Manuel, de semana casi se incendian todas las fiscalías del país. ¿Cómo le va? Mira qué fin de semana, ¿no? Del viernes ya dispuestos a salir y primero viene pues eso, lo que tú comentas, la detención, porque es eso, no una entrega, la detención de el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, y después la liberación de Rosario Robles, provisional ciertamente, pero bueno, mira, ¿qué pasa con el caso de Ayotzinapa? Primero, es una investigación que ya estaba avisada, que ya estaba advertida, y se viene justamente el 26 y 27 de septiembre próximo, el 8º aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, el asesinato de 3 de sus compañeros, y es un caso en el que el presidente tiene una especial atención. Él ha prometido que se va a resolver el caso antes de que se vaya. Habían conformado la Comisión de la Verdad, consultado con el GIEI, el grupo de expertos internacionales. Entonces, eso era esperable para estos días. Pudo ser el viernes, fue el viernes, pudo haber sido cualquier día ya de estos, pero bueno, ¿qué hay? Primero, mira, bueno, lo que la gente se pregunta, y por lo menos yo lo veo en muchas de las reacciones en mi página Facebook, ¿se puede primero configurar un crimen de Estado? Pues sí se configura un crimen de Estado, porque hay que recordar las definiciones básicas de lo que es un crimen de Estado. Es un delito perpetrado por agentes estatales, pueden ser policías, soldados, funcionarios de gobierno, funcionarios de elección, o por particulares, como grupos paramilitares o narcotraficantes y sus sicarios en complicidad o tolerancia con el Estado, ¿no? Y en eso entra el asesinato, el exterminio y la desaparición forzada. Entonces, ¿se configura un crimen de Estado? Sí. Luego, ¿por qué el procurador? Bueno, están dando la explicación clarísima, porque el procurador, con algunos de sus colaboradores, incluido Tomás Cerón de Lucio, que era uno de los principales, se arman juntos un documento que termina siendo conocido como la verdad histórica y que verdaderamente, primero, es una mentira, pero segundo, es un documento que se arma para dar contundencia, solidez, para no permitirnos responder. Por lo menos eso esperaban ellos con la verdad histórica. La verdad histórica es algo contundente, sólido. Lo que no esperaban es que íbamos a responder. Toda la sociedad, no hablo de los comunicadores, de los periodistas, no, toda la sociedad, de tal forma que se vuelve Ayotzinapa desde el primer día, desde aquel 26-27 de septiembre de 2014, se convierte en un caso emblemático, tan violento como el 68 de Gustavo Díaz Ordaz,
tan violento como el halconazo del 71 de Luis Echeverría Álvarez, y en esa tesitura pone al presidente de entonces, Enrique Peña Nieto, y a su procurador en papel de asesinos. Así que hay que darle una salida. ¿Cuántas pruebas hay? Mira, Manuel, de veras, desde el primer día está muy claro que Murillo Karam, Cerón de Lucio y un grupo de personas que listan, 80 listan en el informe que da a conocer Alejandro Encinas Rodríguez, 80 personas que mienten, que fabrican declaraciones, que torturan y que le dan verdad a eso que es un crimen de Estado. Y mira, había elementos desde el primer día para advertir que en la desaparición de los jóvenes y en el asesinato de los otros 3, había participación de grupos criminales, ciertamente, había participación de la policía de Iguala, de la policía de Huitzuco, y había participación del ejército, con nombres y apellidos, había elementos más adelante para advertir que el procurador Murillo Karam, como Tomás Cerón de Lucio, habían sembrado pruebas, habían torturado y habían fabricado un caso para protegerse y para proteger a todo mundo. Sí, había todos los elementos. Mira, yo recuerdo mucho, Telcel les entregó las hojas de las llamadas telefónicas de los estudiantes, no de todos, pero de la mayoría, las sábanas con las llamadas telefónicas que hicieron, y hubo teléfonos que después de la desaparición estuvieron haciendo llamadas por 4 meses. Mira, me las entregaron a mí, así que se las entregaron a todo mundo, y hay evidencias de que la inteligencia del ejército que funciona o que opera en el campo militar número 1, con el CISEN, usaron los teléfonos de algunos estudiantes para reconstruir sus rutas, y que ellos guiaron mal a los expertos del GIEI, a los que les habían dado $2,000 para ayudar a resolver el caso. Lo que habían hecho en realidad fue entregarles $2,000 para malguiarlos en la investigación, y que cuadrara esa investigación de expertos internacionales independientes con la del procurador, con la verdad histórica. Entonces había muchos elementos para advertir que estaban mintiendo, que estaban ocultando información, que estaban protegiendo, que se estaban protegiendo, y se volvió un caso que era un pan caliente en las manos de esa procuraduría, que encabezaba Jesús Murillo Karam. Así que había todos los elementos desde el primer día para advertir mentiras, construcción de un caso y un crimen de Estado a través de la desaparición. Había elementos, mira, para advertir que Julio César Mondragón Fontes, por ejemplo, el jovencito que fue desollado en vida, lo hicieron manos expertas, y que se tardaron un par de horas en quitar. Había declaraciones de médicos militares que mostraban cómo se había hecho ese corte. No cualquiera puede quitar la piel de un rostro. Los narcotraficantes lo habían intentado y habían fracasado. Y había pruebas forenses de que a Julio César Mondragón Fontes lo quitaron. Había todos los elementos para configurar que del procurador, de incluso el presidente, y del general Cienfuegos, mintieron, que había un crimen, que lo ocultaron, y que del que ellos también son responsables. Había todo, pero nos quisieron ver la cara a todos. Esa es la verdad. La mentira histórica no es otra cosa que vernos la cara. ¿Por qué, Manuel? Porque así estaban acostumbrados. ¿Qué pasó con el 68? Ocultaron todo y lavaron todo y apostaron al tiempo, y nunca como entonces el ejército cayó en el desprestigio total. Ayer fue un día soleado, la icónica frase. Mira, es real. Hay muchas cosas sobre el 68 que ocultaron todos los periódicos y apostaron a eso que dices, ¿sí? A los días soleados. Y luego
dijeron, ya no se puede, no puede haber más 68. Y viene el halconazo del 71, el jueves de Corpus. Igual, el ejército, los paramilitares, los halcones, ¿sí? Otro crimen brutal de Estado, cientos de muertos. Y luego viene Ayotzinapa. Y bueno, mira, en ese proceso hay otros crímenes de Estado. Hay otros crímenes de Estado gravísimos. Guerrero está documentado, pero con claridad. Nuevo León, Chihuahua. Es decir, hay una memoria que no debe morir, pero el Estado priista y luego el panista crearon narrativas para engañarnos. Estaban acostumbrados. El problema para ellos ahora es que Ayotzinapa rompió cualquier barrera que pudiera haber. Todas las barreras, porque la prensa internacional se volcó sobre eso, Manuel. Correcto. Permítame puntualizar claro ahí, maestro, sí. Porque es un tema importantísimo ese de los medios de comunicación. Tuvimos a Bludovskis antes, pero también tenemos los de ahora. El problema es que los de ahora vienen recargados de un cinismo brutal. Quiero que escuchemos juntos para que me dé su opinión, maestro Francisco Cruz. El día de hoy el periodista Carlos Marín estuvo en el programa de Ciro Gómez Leiva y le preguntaron sobre este caso nuevamente, si se retractaba de la opinión que había emitido de que los padres tenían que pedirle perdón a Jesús Murillo Caram. Hoy el presidente, por cierto, sin saberlo, dice que todos los periodistas que apoyaron la versión histórica deberían disculparse. Quiero que escuchemos juntos a Carlos Marín para que me dé su análisis sobre cómo los medios de comunicación y periodistas han tratado de apaciguar este tema. Adelante, Adri. Ciro, buenos días. Procuración de justicia envilecida. Mira, Ciro, no me sorprende que algo que se veía venir desde las semanas anteriores a la toma de posesión del nuevo gobierno, que ahora ya va haciéndose viejo, se perfilara pues lo que yo veo como una verdadera conspiración, aquí sí un complot, para tratar de derrumbar, pues haz de cuenta que el Popocatépetl, porque este asunto está pareciéndose mucho, es idéntico a los loquitos que niegan la existencia de campos de concentración y el exterminio, desde luego de judíos y de gitanos y de homosexuales y de eslavos en la Alemania nazi. Es decir, es idiota suponer que Murillo Caram y quizás, imagínate nada más, el general Cienfuegos y la gente de Peña Nieto, el propio Peña Nieto, como algunos imbéciles suponen, se sentaran a redactar la versión que conocimos el 27 de enero de 2015, a los 4 meses de cometido el crimen contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que rindió Jesús Murillo Caram, y que pues le duela a quien le duela, le pese a quien le pese jurídicamente, es la verdad histórica. Verdad histórica es una frase muy, muy sabida en los asuntos de tribunales. Es el suceso en sus puntos claves, la narrativa de lo que sucedió. Pero, pues desde que en el gobierno de Peña Nieto se aceptó la entrada de ese corrosivo, venenoso, sectario grupo de disque expertos independientes que negó que hubiera habido una hoguera en el basurero de Cocula, pues ha sido torpedeada, y quienes han acompañado a los padres y a los demás familiares de los jóvenes asesinados, pues se dedicaron a atizar la rumorología, la sospecha, los señalamientos esotéricos, las supercherías. Y bueno, hay que tomar en cuenta, nunca en una movilización
de estudiantes de Ayotzinapa, intervino el ejército y ahora se va contra 20 militares para tratar de legitimar la babosada esta del crimen de Estado. Pues será del crimen de Estado de Guerrero, y en el delirio de la persecución, en lugar de irse contra los asesinos, a quienes han estado más bien alcahueteando y liberando a personas sanguinarias que hicieron lo que sabemos que hicieron, porque no hay prueba en contrario, se van contra los exservidores públicos que armaron la investigación, una investigación que sin duda debe tener no sé cuántos errores, problemas, omisiones, pero llegar a la monstruosidad de afirmar que se inventó la dichosa verdad histórica. Ciro, la investigación del caso Ayotzinapa es la más exhaustiva realizada por alguna autoridad mexicana después de la de Luis Donaldo Colosio. Pero también aquí la CNDH, que se ha degradado en extremo con Rosario Piedra y que tiene un manejo también sectario, que dice la estupidez de que es defensora del pueblo. No, ella tiene que defender los derechos humanos. Pero, bueno, se impone la demagogia. Y luego hay un fiscal especial del caso, Omar Trejo, creo, que era el achichincle del grupo de disquexpertos que trabajó acá, y él es testigo de cómo fueron encontrados en el río San Juan los restos, 63,000 restos que se recuperaron gracias a la diligencia policíaca de Tomás Herón de Lucio. Entonces yo no tengo empacho en decir, desde hace mucho tiempo, Ciro, desde hace 4 o 5 años, los padres de los muchachos asesinados de Ayotzinapa tienen una deuda moral. Debieron haberle pedido perdón a Jesús Murillo Caram por todas las calumnias, los insultos, las ofensas, las difamaciones que hicieron en su contra y que atizaron esta hoguera política carcelaria. No tengo palabras para describir este comportamiento de Carlos Marín. Pues, mira, Manuel, primero una cosa, fue una prensa desvergonzada, cara dura, mercenaria y comerciante, que no investigó, para empezar. Sí, para empezar, nunca investigó nada. Todo lo que está diciendo es parte de la narrativa oficial. Todo lo que les entregaron. Mira, yo te voy a dar algunos datos que son muy precisos y que les tiran en la cara. Primero, la siembra de pruebas en el río. ¿Sí? Lo encontraron con las manos en la masa, sembrando restos de los estudiantes a Tomás Herón. Sí, pero mira, otro dato que es bien importante. Desde 1982, el ejército de este país controla las comunicaciones policiales que se dan en lo que ahora es los llamados C1, C2, C3, que son centros de inteligencia, cómputo, control, confianza y comunicación de la policía. Y que nacen en 2000. Nacen en 2000 por un acuerdo que hay de Andrés Manuel López Obrador, que era el jefe de gobierno de Ciudad de México, con Telmex de Carlos Slim, y empiezan a colocar en algunas comandancias y cuarteles de policía cámaras policíacas, cámaras de seguridad, y les empiezan a llamar los C1, C2, hoy tenemos C6. En 2014, el 26 y 27 de septiembre, había en el C4 de Iguala 25 cámaras. 25, de esas 25 funcionaban 4. Y en ese centro, en todos los centros de inteligencia y comando de cómputo, que no son otra cosa sino centros de espionaje, en todos hay un militar asignado. En todos los centros hay un militar asignado.
y solo ellos pueden autorizar que se apaguen las cámaras. Así que aquel día se apagaron 21 cámaras. 21 cámaras y todas responden a las órdenes del gobierno, del ejército. El ejército da las claves. Nadie en este país puede otorgar claves policiales, solo el ejército. Él controla todos. De 4 que teníamos en 82, pasaron en 2000 a 16 y hoy las claves las tienen ellos. Así que había un militar, y esos militares tienen la obligación de reportar al mando siguiente todos los problemas que hay en la ciudad, todos. Y sobre todo, problemas como los de los estudiantes. Así que el general responsable de los generales, porque son 2 cuarteles en Iguala, los 2 recibieron al mismo tiempo la información y por la gravedad del caso se la tienen que comunicar y de inmediato al secretario general. En este caso, Cienfuegos Cepeda, Salvador. Y el general, por la delicadeza, se la tiene que comunicar al presidente. Es decir, ellos sabían, ellos lo entendían, ellos tenían la idea de todo lo que estaba pasando. Mira, no es porque yo lo diga, es porque los nombres están publicados. Tengo un libro que se llama, mira, La guerra que nos ocultan, ¿sí? La guerra que nos ocultan, y detalla con nombre y apellidos los militares que sabían y que tenían la información de todo lo que pasaba aquel día en Iguala, y que lo sabían sus jefes. Así que y luego mira, Telcel les entregó las llamadas de todas, las sábanas de todas las llamadas, de todas. Y estos tipos de la PGR no se las entregaron a los investigadores del GIEI. Y mira, pero hay otros muchas, es decir, este caso está lleno de detalles. Por ejemplo, hubo periodistas que se atrevieron a decir que Julio César Mondragón Fontes, el joven normalista, que es de un pueblo llamado Tenancingo, en el Estado de México, muy cerca a Toluca, se atrevieron a decir que se lo había comido la fauna, cuando había declaraciones de médicos militares que mostraron cómo le fueron quitando la piel. Pero aquellos periodistas dieron a conocer solo la versión de lo que era la CNDH, que era un organismo priista. Entonces, esa es la prensa que tenemos, una prensa basura, una prensa con estos tipos que sirven a intereses empresariales y que muchos de ellos se enriquecieron. Mira, hay que ver nada más las cantidades monstruosas de dinero que recibían. Las cantidades que recibieron con Enrique Peña Nieto, que recibieron con Felipe Calderón, que recibieron en el gobierno de Fox. Entonces, esa es la prensa basura que nos quiere convencer. Mira, lo único que le falta, por ejemplo, a Carlos Marín, es que mañana le pidamos perdón a Gustavo Díaz Ordaz por el 68, y que le pidamos perdón a Luis Echeverría Álvarez por decirle asesino también, o que vayamos a pedirle perdón a Adolfo López Mateos por haber asesinado a Rubén Jaramillo Menes, a su esposa, a sus hijos. Sí, es una prensa que siempre ha estado al servicio del poder. Se quedaron mal acostumbrados de que antes ellos parecían tener toda la verdad, pero mira, es una prensa que ha callado crímenes atroces históricamente. Sí, nunca esa prensa documentó, por ejemplo, matanzas de estudiantes en Chilpancingo en diciembre de 60, o matanzas de personajes de movimientos sociales, por ejemplo, en Iguala, en diciembre de 62, que dan nacimiento a la guerrilla de personajes que querían luchar dentro de la legalidad. Pero es una prensa que nace con Jacobo Zabludovsky, con Carlos de Negri, con Matarilli, que era un columnista muy famoso, y que vendían plazas y que compraban plazas y que obtenían dinero a granel del Estado. Bueno, pues ahora estos también se quedaron mal acostumbrados, así que es una prensa desvergonzada, mercenaria, y como dice el título de un libro, es una prensa vendida, que nunca investigó lo que pasó en Ayotzinapa.
Y mira, a mí me pueden decir lo que sea, pero que estuve ahí y que lo investigué y que me fui a vivir 4 años en Acapulco, ahí estuve. Entonces, una prensa que nunca investigó, pero que hay todos los elementos desde el primer día para advertir que fue un crimen de Estado y que participaron todos, narcotraficantes, sus sicarios, policías y militares, con nombre y apellidos están en el libro, para que no nos vengan a cuentear, pero claro, se quedaron mal acostumbrados a que parecían dueños de la verdad. El nacimiento de Internet como lo conocemos ahora, ya en la década de 2000, les ha tirado cada una de las mentiras y se las va a seguir tirando. Yo no sé cuántas personas, digo, porque tienen también su público, hay que reconocerlo, toda esa clase conservadora que creció beneficiándose del PRI y que cree las mentiras de estos tipos, pues lo van a tener, pero ya no es tan fácil. Ya este país, después de Ayotzinapa, parece el mismo, pero ya no es el mismo. Sí, y después del 18, ya tampoco es el mismo. Así que sí, tienen su narrativa y la van a tener, pero hay otra narrativa que nos documenta, que nos muestra que con el crimen de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto se puso al lado del asesino poblano Gustavo Díaz Ordaz y al lado del asesino de San Jerónimo, Luis Echeverría Álvarez, y que Ayotzinapa fue un crimen de Estado, es decir, con pruebas, con documentos, con recorridos a las zonas militares y con documentos que muestran que teléfonos de los estudiantes estaban en el campo militar número 1, a donde funciona la inteligencia del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Correcto, maestro. Para finalizar, maestro Francisco Cruz, ¿cuál será el destino de Jesús Murillo Caram? Dice el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que él se inculpó. No fue no se trata más que de lo que dice Gertz, que se inculpó el propio Jesús Murillo Caram y que por eso hoy se encuentra en la situación en la que está. Hoy le preguntaban al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si el expresidente Peña Nieto eventualmente podía declarar, y dijo que eso solamente le compete y lo iba a considerar la Fiscalía General de la República. Cae Jesús Murillo Caram y Rosario Robles queda en libertad condicional para que lleve a cabo su proceso. La pregunta es, maestro, para finalizar, ya nos queda perfectamente claro que todos los caminos lleva Enrique Peña Nieto. Ya está Lozoya por el caso Odebrecht, ya está Jesús Murillo Caram por el caso Ayotzinapa, ya está Rosario Robles por el caso La Estafa Maestra. Preguntarle, usted que conoce a la perfección Enrique Peña Nieto, ¿estamos ante la caída de ese hombre que hasta hace unos años parecía intocable? ¿Hay posibilidades auténticas de que por lo menos el expresidente Peña Nieto declare ante las autoridades de la Fiscalía General de la República, maestro Francisco Cruz? Mira, Manuel, me haces la pregunta del millón. No lo sé, la verdad, ¿hay elementos? Sí. Hay evidencias de sobra. Yo te platiqué algunas, hay cualquier cantidad. Sí los hay. El problema es que ni tú ni yo llevamos el caso, ni tú ni yo podemos presentar pruebas. El caso lo lleva una fiscalía que ha dado muestras, primero, de ser lenta, segundo, de ser torpe, y tercero, de tener otros intereses. Y lo que hemos señalado muchas veces es que en este país, además del cambio en el Poder Ejecutivo, hace falta un cambio de fondo en el Poder Judicial, incluida la Fiscalía. Entonces, mira, el caso no lo presentamos nosotros, lo van a presentar fiscales que tienen intereses, fiscales que no sabemos cómo van a actuar. Ese es el problema, no es tener ya la investigación que entregó y que presentó Alejandro Encinas. El problema es quién va a acusar. La única que puede acusar es la Fiscalía. Mira, y tú mencionabas en ese contexto el caso de Rosario Robles. Pues solo hay que verlo. La Fiscalía General de la República lo convirtió en un entuerto que ha permitido a Rosario Robles aprovechar los beneficios que le da la ley anterior. ¿Sí? En este caso, en el caso de corrupción, ¿sí? Ella lo que hizo fue apegarse
a los beneficios de una ley que no consideraba la corrupción ni el robo de recursos públicos como un delito grave. ¿Y qué hizo Gers Manero con este caso? Un entuerto, porque el caso por delincuencia organizada y lavado de dinero contra ella está pendiente, no se ha seguido. Entonces, el problema en el caso de Ayotzinapa es que lo va a atender la misma fiscalía, la fiscalía que atiende el caso de Rosario Robles y que hizo un rompecabezas que no tiene ni pies ni cabeza, que no sabemos para dónde va y que le permitieron el fin de semana a Rosario Robles acogerse a todos esos beneficios, al de la edad, al de las enfermedades, al de haber pasado los 2 años sin algo sólido y pedir su libertad bajo provisional o seguir su juicio domiciliario. Sí, y obtuvo un amparo, se lo gana, pero es porque el fiscal camina en otro sentido y en otra velocidad a la que nos gustaría a nosotros. Entonces, mira, hoy apostar a lo que puede hacer la Fiscalía General de la República en el caso Ayotzinapa es como echar un volado para perder, porque no sabemos qué tan rápido va a trabajar y a operar el fiscal general de la República. Entiendo que deben tener un caso muy sólido. Se puede armar desde el primer día, se puede armar desde el 26 de septiembre de 2014 por la noche, pero no lo vamos a presentar nosotros. Es fracaso si no resulta nadie en prisión, maestro. Sería un fracaso de la Fiscalía sin ninguno de los que hoy están aludidos, de los que hoy pues están con carpetas de investigación y ya para algunos en prisión preventiva y otros en libertad condicional. Si ninguno de ellos termina con un juicio, una sentencia o un castigo, es error, no un error, fracaso de la Fiscalía General, concretamente de Gertz. No, pero absolutamente, mira, solo hay que recordar, Ayotzinapa es el caso más emblemático de violación a derechos humanos en este país después del 68 y el 71. Y no minimizo otros casos, no los minimizo. Simplemente es un caso emblemático. Desaparición forzada, asesinato. Así que, y además es un compromiso del presidente de resolver el caso. Sí, de resolverlo. Entonces, sí, acabar ahora, detener al procurador, tener en la mira a 80 personas, sí, entre ellos algunos generales, 20 oficiales, sí, policías, funcionarios, tenerlos ahí y no llegar a nada, sí puede ser un fracaso, es un fiasco muy grande, porque es un caso que tiene todos los elementos para ganar, porque es un caso que yo recuerdo el día que me entregaron la investigación con las sábanas de las llamadas de los estudiantes. Es un caso brutal que debe llegar a algún castigo y eventualmente si llegar al presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y llegar al general Cienfuegos. Eso yo lo digo en mi libro que se publicó en agosto de 2016 y lo sostengo ahora. Hay elementos de juicio, hay evidencias para demostrar que el ejército participó en la desaparición y el asesinato de los estudiantes. Así que, pero te digo, el problema es que no lo presentamos tú ni yo, Manuel. El problema es que es un fiscal en una fiscalía que tiene otros intereses y en un sistema judicial que impusieron ¿quiénes? El PRI y el PAN. Así de sencillo, no hay vuelta para atrás. Correcto. Pues maestro Francisco Cruz, le agradezco como siempre su tiempo, su presencia aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX, sobre todo en este contexto, 2 bombas atómicas en un mismo día. Eso significa trabajo para los periodistas, los analistas como usted, profesor. Por favor, finalicemos este enlace, por supuesto agradeciéndole por su presencia, compartiéndonos sus redes sociales. Su opinión es... Manuel, mira, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y mira, yo nada más insisto, el caso de Rosario cayó en un terreno pantanoso por la lentitud y por los intereses del fiscal Alejandro Gertz Manero. Y es muy peligroso que el caso Ayotzinapa pueda caer
en esos terrenos pantanosos, en tambalearse por esa actitud del fiscal. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver, yo creo que si hay una oportunidad para que Alejandro Gertz Manero se pueda redimir, es esta ante los ojos de la opinión pública. Le envío un fuerte abrazo, maestro, ojalá nos estemos viendo muy pronto aquí en Sin Máscaras. Seguro que sí, Manuel, ya sabes, como siempre, un abrazo y gracias por todo. Muchas gracias. El maestro Francisco Cruz hablando con nosotros Sin Máscaras. Continuamos.